Muy buenas noches, mis queridos hermanos de toda la isla de Cuba. Muy buenas noches a todos los cubanos que se encuentran en el exilio, dispersos por todo el mundo, que salieron de su patria en busca de la libertad y que ahora todos tratamos de regresar a nuestra patria, pero con una patria libre del comunismo. Hoy el gobierno constitucional cubano en la transición, como cada viernes, está presente aquí con nuestro pueblo para aclarar algunas dudas y algunos comentarios que han surgido con referencia al gobierno constitucional cubano de la transición. Comencemos por decir que nuestra constitución, la constitución cubana de 1940, fue y será y debe ser una constitución transparente, sin manchas, una constitución como tan limpia como los que la crearon, donde siempre aparezca todo con claridad por la honestidad de aquellos que la practican y la defienden. Primeramente nos referiremos a un comentario sobre el presidente Nodal Tarafa. No sin antes pedir permiso a la familia, ya que ellos pidieron discreción sobre su familiar. Hace algunos días, quizás 1 o 2 semanas, surgió el comentario de algunas personas que opinaban que el doctor Nodal Tarafa había sido producto de un asesinato. Eso no es cierto. No es cierto. El doctor Nodal Tarafa tenía un padecimiento, padecía de un cáncer, y por voluntad propia él había decidido retirarse hacia Colombia, lugar donde falleció. Con esto creo que dejamos cerrado este caso. Y para algunos renglones más sobre este punto, porque esto provocó ciertos comentarios sobre una persona, sobre uno de los ministros del gobierno constitucional cubano de transición, que fue muy molesto. Y tengo que decirlo así. La última persona que estuvo en contacto permanente con el doctor Nodal Tarafa antes de su partida hacia Colombia fui yo. Y era yo porque estábamos transmitiendo directamente programas y grabando programas en Radio Ritmo, programas que eran transmitidos directamente para Cuba cada día.
Nos encontrábamos en los bajos de la emisora, conferenciábamos, tomábamos acuerdo. O sea, que yo personalmente, Ariel Clavijo, era quien más contacto tuve con el fallecido presidente. Esos comentarios provocaron la renuncia de uno de los ministros de este gobierno constitucional. Tal vez el ministro, sin estar bien documentado, cometería errores que cometen los seres humanos. Él se dirigió al gobierno constitucional, pidió disculpas por sus errores y a su vez pidió su renuncia. Tenemos otros problemas que tenemos que aclarar y no queremos pasar por alto los problemas que estamos viendo dentro de algunos organismos u organizaciones creadas paralelas al gobierno constitucional cubano de la transición. Que quede bien claro que ninguna de estas organizaciones tiene ninguna potestad para dar órdenes e influenciar sobre las decisiones y los temas que trate el gobierno constitucional cubano de la transición. Hemos visto que han habido ciertas discordias entre algunos de los dirigentes de esas organizaciones. Y les digo, esto no es tiempo para esas discusiones tontas, para criticarnos, para estar en desacuerdo unos con los otros. El por qué. Allá está nuestra patria. Allá están nuestros hermanos en Cuba, que no esperan que se vean estas desavenencias entre los que luchamos para liberarlos. Es tiempo de poner fin a todas estas cosas. ¿Y el por qué? Porque allí también en Cuba hay alguien que se divierte, que se ríe, que disfruta viendo todas estas cosas. Las desavenencias, las discrepancias se solventan a puertas cerradas y no en público. Las desavenencias, nadie tiene por qué enterarse. Las desavenencias son de un grupo, no de un pueblo. Y nuestro pueblo no quiere desavenencias. ¿Qué pensará nuestro pueblo? Da vergüenza que nos estemos comportando como niños cuando hay una patria que está sufriendo, cuando hay hermanos que están muriendo de hambre, de necesidad, cuando han habido tantos parados frente al paredón, cuando han habido tantos ahogados en el mar buscando la libertad, cuando han habido tantos que han muerto en la frontera buscando la libertad. Es hora de parar. ¿Y por qué? Porque es hora de trabajar. Nuestra Constitución nos los exige.
nos está exigiendo que trabajemos todos juntos, que nos unamos como cubanos, que estemos bajo la legalidad de la Constitución del 1940, no bajo la ilegalidad de las discusiones absurdas y tontas. Todos tenemos ideas magníficas, que hay que analizarlas, que hay que plantearlas y hay que hacérselas llegar al pueblo, al soberano que nos está esperando. Y al soberano no podemos llegarle con tonterías y con discusiones absurdas. Basta ya de niñadas, señores. A todos esos que pertenecen a esas organizaciones tan prestigiosas que defienden la Constitución. Hay algunos que comentan sobre el gobierno constitucional cubano de la transición, queriendo dirigir a ese gobierno en sus tareas, queriendo empujar al gobierno constitucional a hacer cosas que se han estudiado y que se conoce que no deben ser, que no es nuestro proceder como gobierno constitucional cubano de la transición. Por lo tanto, el gobierno constitucional sabe cómo trabaja. Ustedes, los que están reunidos en esas asociaciones, deben discutir sus planes, sus ideas y trasladárselas por los canales correspondientes al gobierno constitucional cubano de la transición, que analizará si esas medidas son constitucionales o inconstitucionales para ser aplicadas. Cosas que no vayan a afectar a nuestro soberano, a nuestro pueblo, y que vaya a provocarles más sufrimiento del que tienen ellos hoy en día. Nosotros, como cubanos, estamos llamados a combatir. Estamos llamados a luchar por lo que creemos y estamos plenamente seguros que es lo justo, que es nuestra Constitución. Y si nuestra Constitución es transparente, el gobierno constitucional cubano de transición está dentro de esa Constitución en el artículo 149. Luego entonces el gobierno constitucional cubano de la transición tiene que ser transparente también. Y utilizamos este medio para ser transparentes con el pueblo, como debemos ser. Y tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Tenemos que decir las cosas claras para que no haya confusión. Muchas personas escuchan los comentarios de muchos que dicen defender la Constitución y dicen defender al gobierno constitucional cubano de transición, y a través de ellos están escuchando cosas absurdas, están escuchando ataques, están escuchando ofensas. Y esto no puede seguir. Esto tiene que parar. No todos tenemos la misma capacidad de entendimiento. No todos comprendemos las cosas por una primera vez. Pero hay que repetírsela por 2, 3, 4 o 5 veces, porque ese es un cubano que también quiere luchar y quiere retornar a su patria y quiere defender la Constitución del 1940, que es su carta magna. Nosotros somos transparentes y dentro de la transparencia también queremos señalar que el gobierno constitucional cubano de transición no admite bajo ningún concepto
organizaciones con nombres que puedan afectar la credibilidad de la Constitución y del gobierno constitucional. Esos nombres que aparecen con una nominación subversiva deben tener un nombre que la patria lo reconozca, como se reconocía el Partido Cubano, como se reconocen los partidos que apoyan a la Constitución y apoyan al gobierno constitucional. Esos nombres que aparecen que pueden traer problemas serios. Conocemos cómo es que trabaja el tirano y sabemos que el tirano puede acudir a sus artimañas para involucrarnos en cosas que nosotros no estamos involucrados. Les exhorto, cambien esos nombres de esas organizaciones, cámbienlas. Quiero anunciarles hoy que se ha abierto una nueva página que se llama Ayuda C40. Un cubano muy preocupado por algo que es cierto nos contactó, nos comunicó la idea y él mismo se hizo responsable de ese proyecto. Ese proyecto llevará a cabo la recolección tanto de medicinas como de efectivo para enviárselo a una serie de presos políticos que se encuentran en Cuba que no los cubre ninguna organización. Son presos, son hermanos presos, condenados 20, 20 y tantos, 15 años. Y sus familiares son los únicos que le han dado el frente. Este señor Bárbaro Vela se ha hecho cargo de ese proyecto y espera que todos los ayudemos. En esa página aparecerán toda la información que ustedes deseen ver, lo que se recolecta, lo que se envía, a quién se le envía y con quién se le envía. Y cualquiera que haga una donación está en su pleno derecho de exigir que se le muestre qué se ha hecho con su donación. Actualmente, el gobierno constitucional cubano de la transición ha tomado un acuerdo en Consejo de Ministros, conjuntamente con nuestro presidente, Julio Garcerán de Valls, en pasar a otra etapa. Pero esta etapa, en este caso, otra etapa de lucha, se centra dentro de Cuba. Y se centra dentro de Cuba porque es el interés nuestro que hemos venido hablando hace mucho tiempo de educar al pueblo, de comunicarnos con el pueblo, que el pueblo de Cuba conozca que existe una constitución donde ellos están representados, una constitución que defiende sus derechos y tenemos que hacérsela llegar. Estamos pidiendo la ayuda de todos y cada uno de los seguidores de la Constitución del 1940 para que se inmiscuyan en esta etapa
nueva de la lucha. Cuando tengamos la oportunidad de hablar con alguna persona en Cuba, de comunicarnos con una persona en Cuba, hablarles de la Constitución del 1940. ¿Por qué? Porque ya aquellos que decían de que en Cuba no se conocía la Constitución, nosotros le hemos callado la boca, porque le hemos demostrado que sí se conoce la Constitución desde hace bastante tiempo, a través del programa que teníamos por Radio Ritmo y a través de la Tabla de la Libertad, que funcionaba en Cuba y tuvo que detenerse para asegurar la vida y la libertad de aquellos que se encontraban al frente de dicho proyecto. Por lo tanto, me despido de ustedes. Tengan muy buenas noches, pueblo de Cuba. Tengan muy buenas noches, cubanos del exilio y los cubanos que se encuentran por todo el mundo esperando la libertad de nuestra patria. Muchísimas gracias.